Muy bien, mis queridos estudiantes, bienvenidos todos a este mundo fascinante y maravilloso que es el mundo de la física. Y el tema del día de hoy es movimiento parabólico de caída libre, ¿sí? Bueno, antes me preguntan siempre, ¿no? Profe, ¿por qué de caída libre? Porque aquí los cuerpos caen libremente sin ningún agente externo que interrumpa su movimiento, ¿correcto? Solamente van a estar sujetos a los efectos de gravedad. El movimiento parabólico de caída libre es un movimiento compuesto, es un movimiento bidimensional, es un movimiento en dos dimensiones. En el eje Y realiza un movimiento vertical de caída libre, que es un tema que ya hemos visto, mientras que en el eje X realiza un MRU. O sea, profe, este movimiento es un movimiento, es como si fuese un repaso de lo que ya hemos hecho anteriormente, claro. Mire, por ejemplo, lanzamos una esferita desde la superficie de la Tierra, ¿sí? Lanzamos una esferita desde la superficie de la Tierra y esta esferita comienza a describir un movimiento parabólico. Pero, para que esta esferita desarrolle un movimiento parabólico, el ángulo teta debe estar comprendido entre 0 y 90. Debe ser mayor a 0, pero menor a 90. ¿Por qué mayor a 0? Porque si el ángulo, imagínense, fuese 0, el movimiento simplemente sería rectilíneo, ¿sí? Y si fuese 90 grados, el movimiento simplemente sería vertical de caída libre. Sube y nuevamente baja y cuando baja cae en este mismo punto. Entonces el ángulo tiene que estar comprendido entre 0 y 90 para que desarrolle una trayectoria parabólica. Entonces, esta esferita cuando llega al punto más alto, en este punto llega a su altura máxima, ¿sí? Y en ese punto llega a su altura máxima y nuevamente baja, ¿sí? Y aquí hay una característica muy importante. El tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar, ¿sí? O sea, el tiempo de subida y el tiempo de bajada van a ser iguales, ¿correcto? Otro punto también muy importante es el siguiente. Esta rapidez de lanzamiento que es V sub 0, yo tranquilamente lo puedo descomponer. Una componente en el eje Y la otra componente en el eje X. La que está en el eje Y está al frente del ángulo teta. Como está al frente, haría la función de un cateto opuesto. ¿Dónde está mi dato? En la hipotenusa. Entonces, B sub 0, B sub Y sería B sub 0 seno de teta. Y la componente que está en el eje X sería B sub 0 coseno de teta. Ahí tenemos las dos componentes de la rapidez de lanzamiento, que fue B sub 0, ¿no es cierto? Ya está. Otro punto también muy importante es el alcance horizontal. Cuando esta esferita se lanza, por ejemplo, se lanza desde el punto A y logra impactar en el punto B, entonces esta esferita horizontalmente ya ha avanzado una cierta longitud. Esa longitud se llama alcance horizontal, ¿correcto? Y cuando a mí me piden calcular el alcance horizontal máximo, es la máxima longitud que avanza horizontalmente, o sea, desde que sale hasta que impacta. Y este alcance horizontal guarda una relación entre quién? Entre el ángulo teta, ¿ya? Y la altura máxima. Mira, el ángulo teta acá. Tangente de teta es igual a qué? A 4 veces esta altura máxima entre el alcance horizontal. La tangente de teta aquí es 4 veces la altura máxima entre el alcance horizontal. Hemos visto las características de un movimiento parabólico de caída libre, ¿sí? No se olviden que el movimiento parabólico de caída libre se dice parabólico, ¿por qué? Porque su trayectoria tiene forma de una parábola cóncava hacia abajo. Y, profe, cuando la esferita llega al punto más alto, ahí la velocidad en el eje Y se hace cero, pero la componente en el eje X sigue siendo la misma, mira, porque en el eje X describe un MRU. El tiempo de subida y el tiempo de bajada van a ser iguales para un mismo nivel de referencia, eso está clarísimo. Mira, a continuación vamos a ver algunas ecuaciones, ¿ya? Algunas ecuaciones del movimiento parabólico de caída libre. Por ejemplo, cuando un cuerpo está
se lanza y el ángulo θ está entre 0 y 90 grados, entonces yo puedo calcular el tiempo de subida, el tiempo de vuelo. Recuerden que el tiempo de vuelo es el tiempo que permanece en el aire, es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Mira, solamente les voy a mostrar una parte del movimiento parabólico, solamente en el tramo de subida, ¿sí? Porque el tramo de subida y el tramo de bajada pues tienen un punto de comparación, ¿no? Por ejemplo, se lanza con una cierta rapidez, v sub 0, ahí está, ¿sí? Esta rapidez tiene dos componentes, una en el eje Y una en el eje X. Me interesa la que está en el eje Y. La que está en el eje Y es v sub 0 seno de θ. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo que demora en subir, entonces solamente tengo que hacer la división entre ¿quién? Entre esta rapidez que está en el eje Y la gravedad. O sea, el tiempo de subida sería simplemente v sub 0 seno de θ entre la gravedad. Supongamos que esta componente sea 30 metros por segundo. Ah, si la componente en el eje Y es 30, 30 entre 10 demora 3 segundos en subir. Profe, 3 segundos en subir, 3 segundos en bajar, tiempo de vuelo, 6 segundos. O sea, el tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida. Acá está, mira, ¿ves? Tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida. Entonces la formulita para el tiempo de vuelo sería 2 veces v sub 0 seno de θ entre la gravedad. Ahora vayámonos a la altura máxima. La altura máxima, esta altura máxima que ustedes ven aquí, yo la puedo calcular de la siguiente manera. Esa rapidez en el eje Y, la altura máxima depende de la componente en el eje y se calcula así, mira. Es la rapidez de lanzamiento al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cuánto es la rapidez? Aquí está. V sub 0 seno de θ. Esta componente la elevas al cuadrado, ¿sí? Y lo divides entre 2 veces la gravedad. Aquí está. Profe, pero esta altura máxima también usted nos demostró que era el famoso 5t al cuadrado. Claro, 5t al cuadrado. ¿Y quién es ese tiempo? Ese tiempo es el tiempo de subida. Profe, esta formulita también cumple para el movimiento parabólico. También cumple para el movimiento parabólico. ¿Sí? Cualquiera de los dos, vale. Ahora, el alcance horizontal. El alcance horizontal máximo. Este alcance horizontal máximo simplemente vas a elevar al cuadrado esta componente, esta velocidad que es v sub 0, mira, v sub 0 al cuadrado, por el seno del doble del ángulo de lanzamiento entre la gravedad. Ahí está. Pero bueno, estas dos últimas formulitas, no, yo no las uso mucho, pero las tengo ahí siempre de herramientas por si acaso. ¿Ya? Más bien, yo les voy a enseñar el día de hoy un método llamado el método del mono, y con este método ya infalible, ¿ya? Les voy a enseñar ese método a partir de 2 diapositivas más, ¿ya? Con ese método no es necesario usar muchas fórmulas, solamente hacer el esquema y marcar tu respuesta, nada más. Le voy a enseñar a continuación, ya acá 2 diapositivas. Continuemos, mire, imaginemos que desde la parte más alta de un acantilado se lanza esta esferita con 40 metros por segundo. Y esta esferita desarrolla un movimiento, bueno, en este caso semiparabólico, ¿no? Bueno, parabólico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ah, profe, como es parte de una parábola, entonces esta esferita desarrolla un movimiento en 2 dimensiones. En el eje Y desarrolla un movimiento vertical de caída libre, mientras que en el eje X desarrolla un MRU. Profe, y si en el eje X desarrolla un MRU, entonces este 40, como se lanza horizontalmente, este 40 va a ser el mismo, mira, el mismo. 40, 40, 40, 40. ¿Sí? 40, 40, 40. Ahora, en el eje Y desarrolla un movimiento vertical de caída libre. Profe, aquí en el eje Y es 0. Pasa un segundo, imagínense que pasa un segundo, aumenta de 10 en 10, ¿no? 0 más 10, 10. Pasa otro segundo, 10 más 10, 20. Pasa un segundo, 20 más 10, 30. Supongamos que en 3 segundos impacta. O sea, esta esferita impacta con 30 metros por segundo en el eje y con 40 en el eje X. 30, 40, ¿cuánto sería el resultante? 50. Mira, hemos calculado la rapidez de impacto, ¿ya?
sin necesidad de usar fórmulas, ¿sí? Pero si de pronto hay la necesidad de usar las fórmulas, se usa, no hay problema. Ojo, las mismas ecuaciones que hemos visto en el movimiento vertical de caída libre, aquí también se usan, pero solamente con respecto al eje Y. Vamos a ver así, mira, 3 casos especiales. Les muestro el primer caso. Caso número 1. En el caso número 1, esta esferita se lanza con un cierto ángulo, ¿sí? En el caso número 1 se lanza con un cierto ángulo, ángulo teta. Y esta esferita va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, llega al punto más alto e impacta aquí. Pero de pronto le doy otro ángulo y llega aquí. Otro ángulo y llega aquí. Ah, es lo máximo. Entonces, para que esta esferita tenga un alcance máximo, este ángulo teta, aquí me dice cuánto tendrá que ser. 45 grados. 45. Excelente. El ángulo teta tiene que ser 45 grados para que el alcance horizontal sea máximo. ¿Sí? Ya está. Este R máximo se va a calcular así, mira, la velocidad con la cual se lanza, esa rapidez de V sub 0, lo elevas al cuadrado y lo divides entre la gravedad. V sub 0 al cuadrado sobre la gravedad. Ese es el alcance horizontal máximo. Caso práctico número 2. En el caso número 2, ¿ya? En el caso número 2, tenemos una esferita que se lanza de una posición y se da, mira, se lanza la esferita 2 veces. Y en esas 2 oportunidades se lanza pues con ángulos diferentes, alfa y beta. Pero nos damos cuenta que al cambiarle de ángulo, presenta el mismo punto de intersección, presenta el mismo punto de impacto. Entonces, para que esta esfera presente el mismo punto de impacto, hay una relación entre alfa y beta. ¿Quién me dice cuál es esa relación? Suman 90. Suman 90 grados. Alfa y beta son complementarios, suman 90 grados. Nada más, esa es la condición, ¿sí? Caso número 3, mi favorito, mira. Se lanza esta partícula, y esta partícula describe un movimiento parabólico limpio. Yo puedo calcular la altura, ¿ya? En cualquier posición de esta esfera. Por ejemplo, en esta posición, yo puedo saber su altura. Esta altura corta, mira, al alcance horizontal en 2 proporciones, en 2 segmentos, A y B. Entonces tenemos el ángulo de lanzamiento, la altura A y B. Vamos a relacionar a esos 4 parámetros. ¿Cómo, profe? Fácil. La tangente del ángulo de lanzamiento entre la altura es igual a ¿qué? A 1 sobre A más 1 sobre B. Su demostración también es sencillo, podemos demostrarlo. Esa es la relación que se cumple. Tenemos los 3 casos prácticos. Si gustas, puedes tomarle un pantallazo ahí, un screenshot, y hasta ahí guardarlo, ¿sí? Ahora sí, pasemos al método que todos esperaban. El método del mono. Profe, ¿en qué consiste el método del mono? Mira, su mismo nombre lo dice, el monito. Aquí vamos a graficar a un monito. Pero ¿cómo graficamos al monito? Porque obviamente en los problemas no te dice se lanza un mono, o se almuerza un mono, o se deja caer. No, no, no. En los problemas simplemente te dice se lanza un proyectil, calcular el tiempo tal, 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 tal. Entonces lo primero que debemos hacer es encontrar al mono. Por ejemplo, se lanza este proyectil desde un punto de la base de un edificio, se lanza e impacta justo en este punto. ¿Y qué pasa? El problema te puede pedir calcular el tiempo de impacto, a qué altura impactó, a qué distancia del edificio, del pie del edificio, ¿no? Se lanzó. Bueno, te pueden hacer 1001 preguntas, pero esas 1001 preguntas las puedes responder simplemente aplicando el método del mono. Vamos a encontrar al mono. Para encontrar al mono, no te olvides que solamente son 2 pasos, nada más. El primer paso, ¿sabes cuál es? Es prolongar la dirección de la velocidad de lanzamiento. Ahí está, mira, V sub 0. Ahí está su flechita. Prolongas la dirección de la velocidad de lanzamiento. El segundo paso es, desde el punto de impacto, o sea, impactó acá, mira. ¿Ya? Desde este punto que impactó, se levanta una vertical. ¿Hasta dónde, profe? Hasta que se intersecte con la prolongación de la velocidad de lanzamiento. Desde ese punto, ¿quién se deja caer? Se deja caer el mono. Y como se deja caer, su velocidad, ¿cuánto va a ser? 0. Ya encontramos al mono.
¿sí? Entonces, profe, y la pregunta es, ¿y por qué este monito, ya, por qué este monito se deja caer? ¿Por qué por qué se lanza? Porque aquí hay un cazador, ¿ya? Y aquí hay un cazador que lo está apuntando directamente hacia, ¿no? Hacia el monito. El monito se asusta y en el preciso momento que el proyectil, ¡blum!, sale disparado, el monito se deja caer. El monito va cayendo, va cayendo, va cayendo y el proyectil va a ir subiendo, va a ir subiendo. El monito pensará que el proyectil va a ir directo, ¿no? Directo. Y él se salva. Pero lo que no sabe el monito es que a medida que el monito va cayendo, el proyectil va subiendo y luego que llega a su punto más alto, llega a su punto más alto y nuevamente ¿qué hace? Baja. Y el monito cae, cae, cae y el proyectil logra impactar justo en ese punto, ¿sí? Ahí logra caer el monito. Ojo, cae por efectos de gravedad y aquí en este caso vamos a usar gravedad G igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Y aquí tenemos el monito. Ya cayó el monito y el proyectil logra impactar al monito. ¿Ves? Ahora, si el proyectil demora 4 segundos en impactar al monito, el monito obviamente demora 4 segundos en caer. Es el mismo tiempo, son tiempos simultáneos. Ahora, yo puedo, profe, calcular esa altura que está cayendo el mono. Claro, esa altura, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién se recuerda? ¿Cuánto es? 5t cuadrado. 5t cuadrado. Claro. 5t cuadrado. Esta formulita es el famoso 5t cuadrado. Ya lo hemos visto en el movimiento vertical de caída libre, ¿no es cierto? Cuando un móvil parte del reposo, yo puedo saber cuánto es lo que está cayendo en función al tiempo. ¿Qué pasaría si la gravedad no es 10? La gravedad es 12. ¿Cómo sería la formulita? 6t cuadrado. 6t cuadrado. 6t cuadrado. Este 5t cuadrado sale pues porque, recuerden la formulita, ¿no? Altura es igual a raíz inicial por el tiempo, pero como la raíz inicial es 0 con el tiempo, se va. Más un medio de la gravedad. Un medio de 10, 5. Pero si la gravedad es 12, un medio de 12 es 6. 6 por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Y lo más importante, aquí se puede calcular también la distancia que existe entre el proyectil y el monito. Claro que sí. ¿Se puede calcular la distancia entre el proyectil y el monito al inicio? Esa distancia la vamos a calcular como si fuese un MRU. Distancia es igual a ¿qué? A la rapidez de lanzamiento del proyectil por el tiempo de impacto. B sub 0 por T, B sub 0 T. Ya está. Así de práctico y así de sencillo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, mis queridos estudiantes. Entonces, para aplicar el método del mono, recuerda, son 2 pasos. Primer paso, prolongar la dirección de la rapidez de lanzamiento. Segundo paso, desde el punto de impacto se lanza una vertical hasta que se intersecte. En el punto en el cual se intersectan, desde ahí se deja caer el monito. Y aquí tenemos las 2 formulitas que ustedes deben aprendérselas. 5t cuadrado y rapidez por el tiempo. Listo, muy bien. Vamos a lanzar entonces nuestro primer problemita. Problema número 1, te doy 50 segundos, ¿ya? Puedes aplicar, si gustas, puedes aplicar tu método tradicional. Pero si ves que te demora más de un minuto, hay problemas ahí. ¿Sí? Con el método del mono lo vas a desarrollar en tan solo 30 segundos. Corre el tiempo a partir de ahora. Ya saben, las respuestas a mi chat personal. Empiecen.
Ya, listo, entonces. Muy bien, vamos a ver entonces. Ya, problema número 1. Se lanza un proyectil como se muestra en la figura. Halle el tiempo que el proyectil permanece en el aire. Si la velocidad de lanzamiento es v sub 0. Ahí está, 100 metros por segundo. Impacta así, ¿no es cierto? Muy bien, primer paso, prolongar la dirección de la rapidez de lanzamiento. Segundo paso, desde el punto de impacto se lanza una vertical en donde se intersectan. Desde ese punto se deja caer el monito. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente. Mira, primero vamos a graficar, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí está, ¿sí? Se lanza esta esferita. Esta esferita se lanza, ¿ya? Ahí está. Primer paso para encontrar al monito es prolongar la dirección de la rapidez de lanzamiento. Listo. Segundo paso, desde el punto de impacto se levanta una vertical. ¿Dónde se intersectan, profe? En este punto. Desde ese punto rojo, ¿quién se deja caer? El monito. Y como se deja caer, su velocidad, ¿cuánto va a ser? 0. El proyectil va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y luego va cayendo, va cayendo, va cayendo, mientras que el monito también está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, y logra impactar el proyectil al monito justo en este punto. Ahí está, justo en ese punto. Bueno, entonces decimos aquí lo siguiente. Esta caída que tiene el monito es el famoso 5t cuadrado. Claro, tomando como el tiempo t, ¿no? Tomando como el tiempo t, ¿sí? 5t cuadrado. ¿Qué más? Ahora, ¿se puede calcular, profe, la distancia que existe entre el proyectil y el monito? Claro, se puede calcular la distancia que existe entre el proyectil y el monito. Esa distancia es, y se calcula así, es la rapidez de lanzamiento, es la rapidez de lanzamiento por el tiempo de impacto. 100 por t, 100t. Entonces, entre el monito y el proyectil hay una longitud de 100t. Pero aquí yo veo un ángulo de 90 grados. Como aquí es 37, aquí va a ser 53. 53 aquí, 37, 90, mira. Ah, tenemos un triángulo notable de 37 y 53. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a extraer este triángulo. Aquí está, mira, el triángulo, este triangulito rectángulo. ¿Ya? Aquí tenemos el 5t cuadrado, aquí tenemos el 100t, pero profe, tenemos 37 y 53. Si la hipotenusa es 5t cuadrado, frente a 37, ¿cuánto se le opone? Se le opone 3t cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está. Frente a 53, ¿cuánto se le opone? 4t cuadrado. Pero, profe, ya aquí había un 100t. Ah, entonces este 4t cuadrado con el 100t, ¿sí? Este 4t cuadrado con el 100t deben ser iguales. Y decimos entonces, 4t cuadrado es igual a 100t. Mira, este t con un t se va y el 4 pasa a dividir. Sería entonces 100 entre 4, 25. El tiempo de impacto sería 25 segundos, aplicando simplemente el método del mono. Solamente aquí he hecho una división, nada más. Un solo paso, ¿correcto? Ese es el famoso método del mono. Sencillísimo, ¿no es cierto? Muy bien, Profesor, dígame. tengo una pregunta. ¿Esa ecuación no es la del desplazamiento? A ver, un ratito. Primero déjame leer quiénes llegaron a la respuesta. Ya, a ver, antes que se me vaya la idea, ya. Aquí, muy bien, Josué, Nelly, Lisbeth, Juber, ¿qué más? Jainor, Edison, Jorge Luis, Joel y Nicole Carolina. Mis felicitaciones para cada uno de ustedes. Y ahora sí, perdón, ahora sí, la pregunta, ¿cuál es? Profesor, esa ecuación, bueno, esos trazos no pertenecen a la ecuación del desplazamiento. Díctame, ¿cuál es la ecuación del desplazamiento? ¿Cuál ecuación? Hay Eh, varias. D es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, creo. Esta, distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo. Sí, profesor. Bueno, aquí yo no estoy usando nada de vectores. Aquí lo que yo he usado es esto, para calcular esto de acá, ¿no?
Altura es igual a rapidez inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación es la ecuación escalar. La que me acabas de decir tú es la ecuación vectorial. Y aquí no estoy usando nada de vectores. Simplemente he trazado, ¿no es cierto? Y he calculado esta altura que está acá. ¿Por qué sale 5t cuadrado? Justamente de esta ecuación, pues. Como el mono parte del reposo, ¿sí? Entonces su rapidez inicial es 0. Por t, 0. Simplemente h sería un medio de la gravedad. Y como la gravedad, mira, acá es 10, un medio de 10, 5t cuadrado. Entonces, a partir de ahora vas a usar este 5t cuadrado cuando quieras, justamente, cuando un móvil parte del reposo. En este caso, el mono, como se deja caer, parte del reposo, esta altura es 5t cuadrado. Supongamos que el tiempo, te dicen, el tiempo sea 4, en 4 segundos. 4 al cuadrado, 16 por 5, 80. 80 metros sería esta altura, ¿no? Por ejemplo. Es la ecuación, pero esta formulita de acá sale de la ecuación escalar, no del desplazamiento. Ya, profesor, gracias. Ya. Ya, siguiente problemita. Problema número 2. Una piedra es lanzada tal como se muestra. ¿Sí? Ahora, si esta, o sea, si la piedra logra impactar en el vidrio de la ventana del edificio del frente, transcurrido 4 segundos, determine la distancia que existe entre los edificios. Edificio 1 y edificio 2. ¿Cuánto vale X? Bueno, si quieres puedes aplicar, descompones esta velocidad, ¿no? Una en el eje Y, la otra en el eje X, aplica tus ecuaciones en el eje Y, que es el movimiento vertical, luego en el eje X, que es el movimiento MRU, pero te vas a llenar de ecuaciones. De frente, prolongas, trazas y marcas tu respuesta. Listo. ¿Cuánto vale X? Tienes un minuto, ¿ya? Un minuto, por favor, las respuestas a mi chat personal. Empiecen. Listo, listo, muy bien. Vamos a ver la solución para el problemita número 2. Bueno, vamos a aplicar aquí también el famoso método del mono. ¿Cómo vamos a hacer, profe, en este caso? Fácil. Esta rapidez con la cual se lanza se prolonga. Mira, se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga hasta este punto. Y luego, ¿ya? Luego, desde el punto de impacto, se levanta una vertical, ¿ya? Desde este punto de impacto se levanta una vertical, una vertical, una vertical. ¿Hasta dónde? Hasta que se intersecte con la prolongación de la velocidad de lanzamiento. Ajá. Desde ese punto, ¿quién se deja caer? El monito. ¿Sí? Ahora, según el problema, me dicen que va a demorar 4 segundos. Ah, ya me están dando el tiempo. Me dicen que el proyectil demora 4 segundos en impactar en la ventana del edificio del frente. Si el proyectil demora 4 segundos en impactar, ¿el monito cuánto demora en caer? 4 segundos. Son tiempos simultáneos, ¿cierto? Ya está. ¿Cuánto sería esta altura entonces? La que cae el monito. La altura que cae el monito es todo esto, ¿eh? Sería 5 por t al cuadrado, pero el tiempo se conoce. 4 al cuadrado, 16. Por 5, 80. Profe, quiere decir que el monito va a caer a una altura de 80 metros. Pero ¿qué pasa? Dato del problema, mira.
Me dicen que el proyectil va a caer 60 metros por debajo del nivel de lanzamiento. Aquí está, mira, 60 metros. O sea, profe, ¿esto cuánto mide? 60. Pero todo es 80. Si esto es 80 y esto es 60, aquí 80 menos 60, esta pequeña altura sería ¿cuánto? 20. Y qué, mira, qué suerte la nuestra, que acá hay un ángulo de 45, acá también 45 grados, ¿no es cierto? Si esto es 20, aquí también sería ¿cómo? Sería 20. Claro, ángulos iguales, catetos iguales. Y 20 justo es la separación entre ¿quién? Entre edificio y edificio. Entonces, del gráfico se deduce que la distancia de separación entre edificio y edificio es 20. Profe, nada más, ¿sí? Eso es todo. No hemos usado ecuaciones, ni variables, nada más, simplemente hemos completado el gráfico del movimiento del método del monito y ya está. Mi respuesta sería entonces 20 metros. Mi respuesta sería la alternativa B. Respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. Este método es infalible, jamás falla. Muy bien, vamos a ver entonces aquí quiénes enviaron su respuesta correcta, 20. Ajá, muy bien, excelente. Roger David. A ver, Roger David, Eliezer, Jainor, Verónica, Nelly, Eric, Lisbeth, Cristian, Gustavo, Camila, Garen, Joel, Luz, Juber, Luis Antonio, ¿quién más? Josué, Gustavo, Edison, Jorge Luis, Saúl y Denis Huiza. Mis felicitaciones para cada uno de ustedes. Siguiente, profe, siguiente. Problema número 3. Este de acá también es excelente este problema, ¿ya? Me dice que este proyectil se lanza en el punto A y va a impactar en este punto que es el punto B, por ejemplo, ¿no? Impacta en este punto, ya está. Calcule su rapidez, calcule la rapidez de lanzamiento si su tiempo de vuelo es de 6 segundos. O sea, el tiempo de vuelo es el tiempo que permanece en el aire, ¿no? Ya está. Gravedad G igual a 10. Mira, acá hay un ángulo de 20 grados y acá hay un ángulo de 70 grados. Aprovechenlo. Tienes un minuto para que me envíes tu respuesta a mi chat personal. Corre el tiempo a partir de ahora. Listo, entonces. Muy bien, vamos a ver el problemita número 3. Me dice, el proyectil lanzado, ¿ya? Realiza un movimiento parabólico de caída libre. Calcule su rapidez de lanzamiento si su tiempo de vuelo es de 6 segundos. Bueno, si de repente pretenden descomponer la rapidez, aquí B sub 0, bueno, no conocemos pues el ángulo de 20 grados, ¿no? Ese es el detalle. Lo que podemos hacer entonces aquí es aplicar el método del mono, ¿no es cierto? El primer paso, lo que nosotros vamos a hacer es prolongar la dirección de la rapidez de lanzamiento. Ahí está, mira. Primer paso, prolongar la dirección de la rapidez de lanzamiento. Segundo paso, desde el punto de impacto, levantamos una vertical. ¿Dónde se intersectan, profe? En este punto. Desde ese punto, ¿quién se deja caer? Se deja caer
El monito, velocidad, ¿cuánto? 0. Entonces, esta altura que cae es el famoso 5t cuadrado, no se olviden. ¿Ya? Conociendo gravedad G igual a 10. Y, profe, también se puede encontrar la distancia que existe entre el proyectil y el monito. Esa distancia simplemente sería la rapidez de lanzamiento V sub 0 por el tiempo que vamos a ponerle. Bueno, el tiempo se conoce, ¿no? El tiempo sabemos que es 6 segundos. Ya, luego lo reemplazamos, pues, ¿no? 5 por 6 al cuadrado. Acá sería, esta distancia sería V sub 0 por T. Ya, perfecto. Este ángulo aquí es 20 grados. Dato del problema, aquí también es 70 grados. Profe, pero si esta es una vertical, aquí es 70, aquí sería 90 grados. Entonces, el complemento de 70, ¿cuánto sería? 20. Este ángulo que está aquí sería 20, porque 20 más 70, 90. Y suerte la nuestra, mira, 20 por aquí, 20 por aquí, un triángulo, hemos encontrado un triángulo isósceles. A ángulos iguales, lados iguales. O sea, quiere decir que B sub 0 por T es igual a ¿cuánto? A 5 por T al cuadrado. Entonces, del gráfico ya hemos obtenido un triángulo isósceles. B sub 0 por T debe ser igual a ¿qué? A 5T cuadrado. Mira, un T con un T se van y me sale pues que B sub 0 es igual a 5T. Ya tengo mi respuesta. Porque recuerda que el tiempo que permanece en el aire, o sea, el tiempo de vuelo es 6 segundos. 5 por 6, ¿cuánto sería? La rapidez de lanzamiento, 30 metros por segundo. ¿Qué tal? Excelente, ¿no es cierto? El problemita número 3. 30 metros por segundo. 30 metros por segundo sería nuestra respuesta. Respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. 30 metros por segundo. Muy bien, ajá. Por ejemplo, acá, ¿quién fue el primero? Roger David, muy bien. Josué, Nelly, Edison, Juber, Luz, Anaís, Marvin, Cristian, Jorge Luis, Lisbeth, Eliezer y Denis Guisa. Vamos a hacer un último problemita, ¿sí? Un último problemita. Aquí les presento. Este problemita es lo máximo, lo máximo. Un minuto, ¿ya? Problema número 7. Problemita número 7, por favor, tienes un minuto para que me entregues y me envíes tu respuesta. Corre el tiempo a partir de ahora. Ojo, aquí estas dos partículas se lanzan y este punto P se encuentra al mismo nivel de lanzamiento de la partícula número 1. ¿Ya? Muy bien. Se muestran estas dos partículas y se lanzan simultáneamente con velocidades diferentes. Calcular cuánto vale X. Aquí está X. Empiecen, por favor. Tienen un minuto. Último problemita. Listo, tiempo suficiente. Vamos a ver ya la solución. Ojo, aquí estas dos esferitas se lanzan e impactan en este punto, las dos. Se lanzan simultáneamente, ¿cuánto vale X? Si de repente nosotros pretendemos descomponer cada una de ellas, plantear ecuaciones en el eje Y, ecuaciones en el eje X, dos ecuaciones saldrían por cada esfera, en total son dos esferas, 4 ecuaciones.
No me conviene. Profe, ¿se puede aplicar el método del mono para 2 esferas? Se puede aplicar el método del mono para 2, 3, 4, 5, 1000 esferas, hasta n esferas, pero la única condición es que todas las esferas, ¿ya?, tengan un mismo punto de impacto. Por ejemplo, estas dos tienen un mismo punto de impacto y son lanzadas simultáneamente. Perfecto. Primer paso, ¿cuál es? Prolongar la dirección de la rapidez de lanzamiento. Cuando son más de 2 esferas a más, solamente es un solo paso. Mira, más fácil todavía. Solamente tenemos que prolongar la dirección de las velocidades de lanzamiento. Estas dos velocidades se intersectan en este punto. Eso quiere decir que al lanzar la perpendicular, o sea, la vertical hacia arriba, necesariamente tiene que pasar por ese punto. Porque en ese punto, ¿quién se deja caer? Se deja caer el monito, velocidad cero. Y el monito va a caer en forma recta. Quiere decir que cuando yo prolongue las dos velocidades de lanzamiento, ese punto tiene que estar por encima del punto de impacto. Porque el monito cae verticalmente, ¿no es cierto? Ya, nada más. Hasta ahí llega física. Lo demás ya es pura geometría. Por ejemplo, mira, si este ángulo es 37, voy a decir que frente a 37 se le opone 3D, ¿sí? 3D. Entonces, si aquí es 3D, ¿cuánto será en el otro cateto? 4D. ¿Ya? Muy bien. 4D. Perfecto, gracias. Mira, tenemos un rectángulo aquí. Entonces, si arriba es 4D, ¿cuánto será abajo? 4D. 4D. Pero mira, X entonces es 4 por D. Si yo supiera cuánto vale D, lo multiplico por 4 y ya está, tema solucionado. Mira, acá tenemos otro ángulo de 45 grados. Si este es 45 grados, ¿ya? Si todo esto que está aquí es, por ejemplo, 100, esto también mide 100. Mira, ¿cuánto mide aquí? 4D. Entonces, todo esto tiene que ser ¿cuánto? También 4D. Ángulos iguales, catetos iguales, 45 y 45. Pero, profe, aquí vale 3D. ¿Quién me dice cuánto sería esta pequeña altura acá? D. Excelente. Sería, profe, D. Porque 3D más D, 4D. Y nosotros nos damos cuenta que aquí, ¿cuánto vale D? Mira. 20. 20. ¿Y 20 por 4? ¿Cuánto vale X? 80. 80. 80 metros sería nuestra respuesta. Respuesta correcta, respuesta 100%, miren, 100% Bryce. Y no hemos hecho nada. ¿Se dan cuenta? Simplemente hemos aplicado el método del mono. El método del mono nunca falla, es infalible. Excelente, entonces, Eliezer, Jorge Luis, Denis Huiza, Edison Darío, ¿quién más? Nicole Carolina y Roger David. Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Hemos aprendido el famoso método del mono y este método de aquí es un método muy bonito para aprenderlo y resolver problemas en tan solo 30 segundos.